Comenzamos ahora los videos del módulo 1. Conceptos teóricos antes de entrar al taller. Aquí el video 5. Principios de la soldadura TIG en inoxidables, decapado y pasivado. ¿Cuáles son los objetivos de este video? Ver la definición de soldadura, características del cordón de soldadura, consideraciones sobre la soldabilidad de la inoxidable, tratamientos post-soldadura, decapado y pasivado, el método TIG y hablar sobre la soldadura de tuberías o el concepto de soldadura higiénica. Tengamos en cuenta lo siguiente: el alcance de este video es tener conocimientos introductorios sobre la soldadura TIG en acero inoxidable, austenítico, tipo 304 o 316 y sus versiones en bajo carbono. El marco teórico explicado aquí está orientado a trabajos operativos de taller, siendo necesario una profundización de los temas si se requieren trabajos de envergadura como desarrollos en el área petroquímica u otras donde los químicos presentes, presiones de trabajo y certificaciones de calidad lo ameriten. Pero, ¿qué es la soldadura? Es el proceso en que dos materiales se unen metalúrgicamente a través de la fusión de los mismos, logrando así una unión soldada. Es el método más difundido en la industria para unir tanto chapas como tubos, caños, válvulas, bridas y cualquier tipo de pieza que deba resistir altas exigencias mecánicas. Vemos aquí una imagen de un cordón de soldadura con su zona de penetración y dilución, su talón y su zona soldada. En los costados de la soldadura vemos lo que se llama el sac o zona afectada por el calor. Aquí vemos cuando se va solidificando, se apaga el arco y se solidifica el cordón de soldadura, vemos cómo se forman unas distintas estructuras metalográficas que se ven aquí en el gráfico, haciendo de esto una zona sensible. Por eso debemos conocerla en detalle. Consideraciones básicas sobre la soldabilidad de los inoxidables austeníticos 304 y 316. Antes de comenzar estas consideraciones, recomiendo la lectura de manuales de soldadura sobre estos temas que van a ampliar sobre temas de soldabilidad más profundamente. Recomendamos soldar aceros de bajo carbono o aceros L. En los aceros de carbono mayor a 0,03%, el 304 y 316 por ejemplo, el cromo y el carbono combinarán dentro de un intervalo de temperatura entre 425 y 870 grados centígrados, podemos decir al revés, cuando se va enfriando luego de apagar el arco entre 870 grados y 425 grados centígrados, precipitarán en los límites de grano carburos de cromo, quedando alrededor de cada grano una zona empobrecida en cromo. Estas zonas se dice que están sensibilizadas y en un medio corrosivo puede dar lugar a corrosión intergranular. La realidad es que los aceros 304L y 316L con contenidos menores a 0,03% minimizarán estas precipitaciones de carburos frágiles, impidiendo la corrosión intergranular. Esto se verá en detalle en el video 6. ¿Y cuando usamos aceros no bajo carbono? Aquí recomendamos usar estos aceros en equipos o productos con bajo riesgo de corrosión por químicos, ya que la solución aplicable para que no precipiten carburos luego del soldado es un tratamiento térmico llamado de hipertemple, a 1050 grados centígrados y enfriamiento rápido, muy difícil de aplicar prácticamente para trabajos habituales de taller. ¿Puedo soldar piezas 304L y 316L y utilizarlas a altas temperaturas? Para prevenir fisuraciones en la soldadura, cuando se utilizan a temperatura de servicio entre 550 grados y 900 grados centígrados, estas deben contener una cantidad de ferrita en la estructura, alrededor del 5%. Esto se logra utilizando aportes de soldadura, varillas, que contengan porcentaje de ferrita controlados. Para obtener el balance de elementos en una soldadura, conociendo las composiciones del metal base y el aporte, podemos utilizar, por ejemplo, el diagrama de la imagen, el diagrama de DeLong. ¿Puedo soldar piezas 304L y 316L con acero al carbono? Lo que se detecta muy resumidamente aquí es lo siguiente. Primero, entre el acero al carbono y el acero inoxidable tienen distintos coeficientes de conductividad térmica. Este comportamiento diferente, aunque con temperaturas de fusión cercanas, genera tensiones en el cordón de soldadura. Y segundo, tienen diferencia entre los porcentajes de carbono. Esto hace que a la temperatura de fusión tienda a una transferencia de carbono desde el acero al carbono hacia el acero inoxidable en el sac, en la zona afectada por el calor, produciendo este exceso de carbono en borde grano, es decir, carburos con propensión a formar corrosión intergranular y grietas. Esto se ve en el video 6 sobre sensibilización por corrosión intergranular. ¿Puedo soldar piezas
304L y 36L con acero al carbono? ¿Qué factores se requieren para realizar un trabajo adecuado entre el acero inoxidable y el acero al carbono? Tanto en el método SMAU o electrodo consumible como en el TIG o GTAU, hay que elegir un relleno adecuado para no formar martensita con ferrita entre el 5 y el 10%, cordones cortos con bajo aporte de calor. Para espesores mayores a 3 milímetros hay que realizar biseles, hay que verlo en detalle. Y finalmente la limpieza del cordón con cardas o abrasivos para acero inoxidable. Aquí son habituales las varillas de aporte TIG o electrodos consumibles en calidad AWS 309L o AWS 312, adecuadas para soldaduras de aceros disímiles. Finalmente, en las consideraciones básicas sobre la soldabilidad de los inoxidables austeníticos, un punto fundamental en la práctica del taller es la limpieza de soldaduras. Veremos ahora estas consideraciones básicas sobre el proceso de limpieza de soldaduras que se llaman decapado y pasivado post-soldaduras. Definición de termocoloración de soldaduras. Esta es el resultado del engrosamiento de la capa de óxido transparente que se forma espontáneamente en la superficie del acero inoxidable en el cordón de soldadura. Esta termocoloración reduce la resistencia a la corrosión de la superficie. Es una buena medida eliminar todas estas manchas visibles, tanto por cuestiones estéticas como porque le devuelve al acero su resistencia a la corrosión. ¿Y cuáles son estos tratamientos post-soldadura? Podemos dividirlo en tres. Uno es el decapado y el otro es el pasivado. El decapado está dividido en dos: decapado químico o decapado mecánico, y finalmente, después de cualquiera de los dos, el pasivado químico. Pero, ¿qué es el decapado? El decapado es la eliminación de una fina capa de óxido poroso de la superficie del acero inoxidable. Se suelen emplear para el decapado químico mezclas de ácido nítrico y fluorhídrico para el decapado de estos inoxidables. En la zona del cordón se ha reducido el contenido de cromo de la superficie del acero, por eso hay que eliminarla. Aquí vemos el detalle de la zona soldada tras un tratamiento químico de la superficie. Aquí el objetivo de este tratamiento no es eliminar la propia costura, sino la mancha de la soldadura que la acompaña. El decapado mecánico, a diferencia del químico, es la remoción de la fina capa de óxido poroso de la superficie del acero inoxidable empleando abrasivos, que remuevan la capa de óxido superficial con o sin desbaste del cordón de soldadura. Luego de estos dos pasos, de haber elegido alguno de los dos, tenemos que hacer el pasivado químico. A diferencia del decapado, durante el pasivado mediante ácido nítrico, ya no se usa fluorhídrico, no se elimina metal alguno de la superficie. En cambio, la calidad y el espesor de la capa pasiva que protege al acero inoxidable crecen rápidamente, logrando la homogeneidad necesaria para la resistencia a la corrosión habituales en los inoxidables. Este es un proceso que normalmente, a diferencia del decapado, que son de unos pocos minutos, entre 15 y 30 minutos, esto se logra luego de 1 hora y media o 2 de tener el ácido nítrico presente en el cordón de soldadura. Tanto el decapado como el pasivado se desarrollarán en forma práctica en los videos del módulo 4 de este seminario. Finalmente veremos aquí algo sobre el método TIG o GTAU. Este procedimiento se basa en aislar el arco y el metal fundido de la atmósfera mediante un gas inerte, el helio, el argón, el hidrógeno, el anhídrido carbónico, etc. Básicamente utilizamos el argón, ¿no? Ese es el que recomendamos. El calor necesario para soldar es proporcionado por un arco eléctrico que se hace saltar entre un electrodo de tungsteno, que apenas se consume, y la pieza del metal a soldar. El procedimiento TIG difiere fundamentalmente de la soldadura MIG-MAG en que el electrodo no se funde ni es utilizado como aportación. Esto también con el método común de electrodo revestido. Esta separación entre el aporte de calor y el aporte consumible permite al procedimiento TIG obtener una mejor penetración. En las uniones donde se necesite metal de aportación, se elimina el baño de fusión en forma de varilla que se funde con el metal base, del mismo modo que cuando se emplea la soldadura oxiacetilénica. Dentro del método TIG, un tema importante son los tipos de corriente. Existen varias formas de conexión de un equipo de soldadura TIG para su uso en aceros inoxidables. Los más recomendados para las soldaduras simples de carpintería metálica, herrería o reparaciones son los equipos inverter monofásicos conectados en corriente continua polaridad inversa o CCPI frente a la corriente continua polaridad directa o CCPD. Aquí vemos en las imágenes que al ser un equipo inverter, estos transforman la corriente alterna de entrada en corriente continua con valores de tensión de soldadura y alta frecuencia. Todo en equipos de muy pequeño tamaño, de pocos kilos,
Esto se verá en forma práctica en el video 8, equipos de soldadura TIG. Aquí vemos los ejemplos del CCPD y CCPI en amarillo, que es el que se utiliza habitualmente. La elección del electrodo de tungsteno. Ya explicamos anteriormente que el electrodo que forma el arco en el método TIG no es un aporte consumible. Este puede ser de tungsteno puro o aliado con distintos elementos. Los más comúnmente utilizados son los punta roja o torio al 2% y actualmente va creciendo el uso del punta gris con 2% del elemento cerio. Aquí tenemos una guía de elección de estos electrodos. En el video práctico número 10 vamos a ampliar el tema del afilado de estos electrodos, tanto en su forma longitudinal como en los cuidados a tener el momento de afilar con la piedra, con elementos de protección personal en el rostro para no respirar dichos polvos al afilar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí vemos las varillas de aporte TIG. El aporte en estos casos son de un metal altamente puro, es decir, no se utilizan chatarras o elementos de refundición. Generalmente vienen en 1,6 o 2,4 milímetros en las calidades 308L, 36L y algunas calidades superiores, como el 310, el 312, el 904L. ¿Cuáles son las ventajas del método TIG frente a otros métodos? ¿Por qué usamos tanto el método TIG y lo promovemos en este seminario? Primero, la alta calidad metalúrgica de la soldadura. Es la mejor. Generalmente es la mejor entre todos los otros métodos. Excelente precisión en los trabajos, especialmente en esquinas y ángulos. Excelente terminación y aspecto, es el de menor escoria, es el más limpio de los métodos. Apto para espesores finos menores a 3 milímetros. Apto a toda posición, aplicaciones principales en pasada de raíz, que es la pasada más importante si es que hay que hacer varias pasadas. Sin escorias, proyecciones, menos limpieza a realizar. Baja tasa de deposición, es el más lento de todos los métodos, la menor cantidad de kilos por hora depositados. Puede ser un método manual o automático y requiere una preparación exigente de la pieza. Esto tiene que ver con la limpieza previa y el tratamiento post-soldadura. Cuidados a tener para aportar la menor energía térmica al cordón. Ya vimos en las primeras imágenes el impacto que tiene el trabajo, la intensidad de corriente y la temperatura en la forma y la estructura del cordón. Para lograr las mejores estructuras tenemos que tener en cuenta lo siguiente: soldar con bajo aporte de calor, no hacer calentamiento previo de caños o chapas excepto cuando se encuentran a temperaturas muy bajas, utilizar la menor intensidad de corriente posible o amperajes, soldar utilizando cordones rectos, minimizando la oscilación transversal. A veces buceamos, tratemos de no hacerlo esto. Siempre que sea posible utilizar cordones de soldadura cortos, especialmente en espesores finos. Esto se explicará en los videos 7, 8 y 9 con respecto a lo que es el paso peregrino. Y también hablaremos aquí de factores a tener en cuenta antes de soldar el inoxidable. Si la superficie viene protegida con un vinilo o película plástica protectiva, eliminarla antes del trabajo de soldadura. El trabajado mecánico como corte por sierra o abrasivo, líquidos de corte o grasas deben eliminarse, limpiarse antes de soldar. Si la superficie fue cortada con plasma, puede ser necesario remover restos de óxido a través de un amolado previo. Generalmente en el corte por plasma se dejan 1 o 2 milímetros en una zona que queda oxidada o quemada, hay que retirarla a través de un amolado previo. Evitar la contaminación cruzada con el acero al carbono, evitar rayas y marcas de manipuleo, por ejemplo en mesa de trabajo, corte de plasma con acero al carbono. Esto es un tema muy delicado, ya que a veces uno no da cuenta en las matricerías, en las estampas, en los lugares donde uno va a hacer un cordón de soldadura que puede estar contaminado con partículas de hierro. Deben ser limpiadas previamente o ser limpiado el lugar de trabajo. Esto es un tema muy importante. Y finalmente todos los materiales de apoyo, cepillos o cardas, discos de corte, martillos, etc. Todos los lugares en contacto con la pieza a soldar deben estar limpios sin acumulación de residuos de acero al carbono. Como un esquema rápido podemos mostrarle los tipos de unión habituales hasta 3 milímetros con soldadura TIG, que es lo que hacemos habitualmente en el taller. Puede o no requerir varilla de aporte dependiendo la resistencia que queremos obtener de la unión, pero básicamente son estas 4. La unión a tope con bordes rectos, la unión a solape, utilizada mucho en la soldadura higiénica con algunos cuidados, la unión en esquinas y la unión en T. Nosotros vamos a ver la unión a tope con bordes rectos y la unión en T. Existen 2 maneras de operar la soldadura en aceros inoxidables habitualmente en el taller, sea para chapas, esquinas, formatos, estampas o tubería. La primera es la soldadura manual, que es la forma más común, es la que vemos en el seminario.
Requiere de mano de obra formada para unir dos piezas de acero inoxidable. La ventaja en operar manualmente una soldadura es la posibilidad de compensar desalineaciones y variaciones, por ejemplo, en los diámetros de un tubo. A veces hay ciertas ovalizaciones, pequeñas diferencias entre una parte de la pieza a soldar y la otra, que requieran ciertas compensaciones que un buen soldador lo puede hacer. Y el otro método es el método orbital, especialmente para tuberías. Este tipo de soldadura se realiza con una máquina específica cuya única función es realizar soldaduras orbitales. La soldadura orbital proporciona una calidad repetible que no se puede garantizar con los métodos manuales. Finalmente podemos decir, se considera que el 80% de las soldaduras se pueden realizar con método orbital, debiendo el soldador tener las dos posibilidades de trabajo. Es fundamental aquí la planificación de las tareas a realizar en el taller y en planta. Esto tiene consecuencias importantes cuando realizamos soldaduras en tuberías, en mantenimiento, plantas industriales, donde haya que repetir el mismo método y se requieren soldaduras de alta calidad. Preferible tener una máquina como esta que permite esta casi perfección en las soldaduras. Vamos a tomarnos el atrevimiento de hacer un paréntesis y hablar sobre la soldadura higiénica. Habitualmente, muchos trabajos en acero inoxidable de bajo espesor son utilizados de 2 milímetros, 1,5 milímetros en tuberías, chapas, plegados, caños estructurales, son utilizados en la industria alimenticia. Por eso es muy importante entender este concepto. ¿Qué es una soldadura higiénica? ¿En qué difiere de una soldadura común? Es la soldadura adecuada en una instalación higiénica que debe cumplir los mismos requisitos que el resto de la chapa de la instalación. El fluido que circula debe fluir libremente sin estancarse. Debe ser fácil de limpiar o desinfectar y debe estar protegida del entorno exterior. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Vamos a verlo. Hay una norma madre que nos guía en todo esto para hacer trabajos higiénicos. Cuando una empresa alimenticia del rubro les pide un trabajo, va a ver que estos puntos se repiten recurrentemente. Los criterios generales salen de la norma EHEDG documento 9, directrices de soldadura para inoxidable para cumplir requisitos higiénicos. Usar soldadura TIC solamente, ya no va a haber opciones de otros métodos. Se recomienda el método orbital aunque es aceptado el método manual. Eso implica que en algún futuro puede ser que no se acepte este método manual. Solo usan paredes delgadas de hasta 4 milímetros de espesor. Las terminaciones superficiales en la soldadura deben tener una rugosidad RA promedio menor a 0,8 micromilímetros. Esto se verá en el video 4. Uso de respaldo gaseoso en soldadura de tuberías o backing. Esto significa poner gas dentro de la tubería para que remover el oxígeno y no quede la termocoloración de soldadura que hemos visto antes. Y finalmente realizar el tratamiento de limpieza post soldadura de decapado y pasivado. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la soldadura ideal de un tubo. Por ejemplo, pensando en la soldadura higiénica, pero también lo podemos suponer o prever para todo tipo de soldaduras. Vemos ahí la concavidad en el diámetro interior, menor o igual al 10% del espesor, la penetración, la convexidad. Debe estar libre de grietas y cavidades, no debe haber picaduras de arco, no debe haber inclusiones y el corredor de soldadura debe tener una rectitud bajo norma. Como vemos ahí, no deben ser cordones sinuosos. También en las uniones de chapa, uniones permanentes, debemos tener algunas cuestiones en cuenta. Para lograr este RA menor o igual a 0,8, o sea, cierta baja rugosidad, las uniones a solape deben evitarse de la manera que se ve en la imagen. La superficie debe terminar siendo lisa. En las esquinas, debe evitarse las soldaduras en las esquinas, en la soldadura higiénica. En lo posible, utilizar pequeños radios de curvatura con plegados y soldar en algún punto de la parte recta. Estos son criterios habitualmente utilizados en este tipo de industrias.